Bueno, vamos a vender el Renault 4, Pauti ya lo quiere vender. Iba a pasar, yo sabía que iba a pasar. Ahora no quiere arrancar nada más. Bien, encima, un poco de sorrucho, pero bueno, estoy re contenta. ¡Empieza a bajar! Pero me parece una excelente idea. 3 kilómetros de desvío. Explosión de neumático. Venía transpirando de los nervios, ¿no? Me parece. Más de 4.000 metros de altura, vehículos apunados por doquier, camiones que se quedan al costado del camino. Pero estamos en camino, así que hola Capato, hacia allá vamos. Buen día. Hola, hola. Estamos acá en camino a Hola Capato y, o mejor dicho, antes, primera parada va a ser en el Viaducto La Polvorilla, que es donde termina el tren de las nubes o el tren a las nubes. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Hoy ya estamos todos bastante mejor, yo especialmente. Yo también. Y bueno, vamos con Jime y Kyle, que fueron los que nos donaron la trapileta y la canillita, que le dejamos el video por acá. Y vamos con Maná Viajeros también, que bueno, con ellos fuimos a ver acá ayer la estación de tren de San Antonio de los Cobres, donde arranca el tren de las nubes. Así que, bueno, esperemos poder llegar a todos lados hoy. El resto del grupo creemos que sale hoy a mitad de mañana, así que por ahí los vemos en el camino. O después en Hola Capato. Veremos a ver si les ganamos. Hoy a la mañana le costó arrancar a Simba bastante, pero era por el frío, supuestamente. Sí, 2 días sin andarse, digamos. Sí, en la altura. Estaba apunado, así que bueno, hoy le costó. Sí, veremos. Quizás a la noche tengamos más, bueno, un poquito más aislante ahí, abajo del capó para ver. Sí, porque le habíamos tapado la batería y la tenemos desconectada también. Pero bueno, anoche hizo frío, si bien nosotros no lo sentimos porque es un frío seco, Y hizo frío. Sí, como sentido como menos 2 grados bajo Sensación cero. térmica. Sensación térmica. Bueno, así es. Así que veremos qué trae el camino, súper ansiosos a seguir y Nos ya va a despedimos empezar del asfalto el ahora. ripio. Bueno, acá estamos, andamos en la primera porque se apuna bastante Simba. Pauti con los huevos en la garganta. Sí, en una parte pensamos que no podíamos subir, pero bueno, viene Jime y Kai con la Toyota Tacoma ahí atrás nuestro. Nosotros nos Y vemos. a los otros ya no los vemos más, creemos que vienen más despacito o han tenido que parar quizás. Lo que pasa es que nosotros si paramos a ver qué pasa, nos va a costar muchísimo arrancar después, así que tenemos que seguir. Ojalá que vengan bien, seguramente no van a tener problema. El camino no está difícil, está re bueno, el rifle está re bien, no tiene casi nada de serrucho. Sí. Se nota que lo han pasado la máquina hace poco, pero el tema del apunamiento, cualquier lomita parece La combinación con la altura y el rifle, no es asfalto. Entonces, bueno, y el motor chico que tenemos nosotros. sí, claro. Y bueno, así estamos. Intentamos disfrutarlo igual. Así que tenemos amigos acá que nos pueden ayudar cualquier cosa, así que no estamos solos. Sí, no es que nos mandamos acá solo a hacer este camino como... Así que pero bueno.
Acá estamos en camino a Olacapato. Veremos cómo va a seguir, si podemos seguir. Sí, el camino está bueno, pero estamos recontrapunados con el auto, así que bueno, veremos hasta dónde podemos llegar. Bueno, vamos a vender el Renault 4. Pauti ya lo quiere vender. No, yo no dije eso. Dije que no podemos seguir más adelante que acá. Está recontra remil apunado. Ahora no quiere arrancar nada más, así que veremos. Intentamos. ¿Qué pasa con las Renolas? ¿Qué pasa con las Renolas? 1, 2, 4 con la tapa arriba. Iba a pasar, yo sabía que iba a pasar. Arrancó y ahora voy yo porque me tenían que empujar un poco y Bauti está en 4x4. Veremos si suba. Estoy andando en la primera. Le pusimos el electroventilador que tenemos y esperamos que funcione. Veremos. Y acá vengo yo colgado. Modo recolector de residuos. En el medio del camino. La bestia quedó ahí atrás intentando arrancar. Y bueno, nosotros haremos un trecho y vamos a tener que frenar seguramente más adelante. Así que bueno, yo me colgué acá atrás porque tuvimos que empujar a Simba para que arranque, para darle un poquito de envión. Y bueno, después ya no pude volver a subir, así que me están llevando acá. Ahí viene el otro Renault 4. Allá viene la bestia. La Kangoo. Mucho huevo por estos caminos, ¡Empieza a bajar! Y un poquito subida más, pero no mucho. ¡Yujú! Bueno, acá estamos en el tramo de San Antonio de los Cobres, Olacapato. Tramo durísimo si los hay. Acá las bestias fuertes de este rally, los Renault 4, están pasando por un mal momento, pero estamos en camino, sé que sí. Más de 4.000 metros de altura, vehículos apunados por doquier, camiones que se quedan al costado del camino, pero estamos en camino, así que Olacapato, hacia allá vamos la bestia roja, vamos Simbalí Expedition y la Kangoo y el otro fierro que está allá atrás también, vamos todos. Queriendo vaciarse. Dale un golpecito a ver qué hace. Un poquito de nafta al carburador y partimos nuevamente. La cima del Alto Chorrillo nos espera.
Finalmente, después de mucho sufrimiento, llegamos al punto más alto de todo nuestro viaje, 4.560 metros, una experiencia increíble. Fotos de las máquinas y la bestia roja nos deleita con una demostración off-road para demostrar que aún tenía fuerzas para más. Una locura. Bajalo vos, piloto, yo no quiero caminar más. Increíble que hayamos podido llegar ahí, no se puede creer, la verdad. Sí, hay que darle su descanso entonces y después como parece que agarra fuerza de algún lado. Nada, es bastante loco, pero bueno, y también anima a hacer esto acompañado, ¿no? La verdad que si no hubiésemos estado acompañados, ya sea por Jimmy Kyle o por los chicos del rally, habiendo en el grupo otro Renault 4, la bestia roja, si bien tiene un motor más grande, bueno, le da un poco de ánimo de que si pasa cualquier cosa, los motores son muy similares, los autos son idénticos, entonces bueno, nada, nos podemos ayudar entre nosotros, así que increíble andar por estos caminos, haber llegado a 4.500 metros de altura. Sí. Es impresionante haber llegado con el Renault 4, yo nunca estuve tan alto en ninguna montaña, nada. Y bueno, haber llegado con el auto manejando es impresionante, la verdad que no se puede creer. Así que bueno, para todos aquellos que no nos tenían fe, incluidos nosotros. Más Pauti que yo tenía más fe, pero bueno. Sí, veremos cómo volvemos igual. Pero bueno, sería otro capítulo. Seguimos camino, que aún tenemos donaciones que entregar antes de llegar a Olacapato. Nos encontramos con una pobladora a la cual se le hizo entrega de ropa y calzado para luego desaparecer en la soledad de estos parajes. ¿A dónde vamos el equipo 120 ahora? Espera que está comiendo la banana, vamos a Antuco. Nos desviaremos 3 kilómetros hacia la derecha, saliendo en una subida importante, escapando de la ruta 51 al paraje Antuco. ¿Qué dice el piloto? Me estoy enterando. Pero me parece una excelente idea. 3 kilómetros de desvío. 3 kilómetros. ¿Cómo se viene portando la máquina? 10 puntos masiva. ¿El estómago después de esa galletita? No sé, lo calmé con algo, no sé, me estaba hablando. Yo le tiré una galleta a ver qué me dice. Bueno, dale, vamos. Vamos para arriba. ¡Vamos! Explosión de neumáticos, rocas por doquier. Hicimos un cambiazo que no sé si sirvió de algo. Ahora nuestros sponsors igual van a solucionar este problema así, de taquito. En cualquier momento cae el helicóptero con el neumático nuevo. ¿Dónde habré guardado esa llave?
llama para solventarse ellos mismos, porque no tienen trabajo y son dos mujeres con 3 chicos y están solas únicamente tienen lo que es la hacienda nada más. Y bueno, ellos utilizan la carne para la venta y después de ahí, bueno, con lo que sale de la carne, se compran, digamos, todo lo que es material y la mercadería y todo eso. Y con el tema de la lana, hacen el hilado, se lo hila la lana y se le hace hilo. Se le hace un hilo y con eso se teje media, gorro, guante, chaleco, lo que sea. Y ahora en esta época empiezan ya a haber tejido ya lo que es de la llama. Así que bueno. Si te gustaría participar activamente del Rally Solidario Argentino, no dudes en contactarte con ellos. Podés colaborar realizando una donación y si te gustaría vivir la experiencia a pleno, ser uno de los pilotos que llevará dichas donaciones a los lugares más recónditos del país, viviendo una experiencia como la que acabamos de compartir con vos. Con estas últimas imágenes nos despedimos. No te olvides de darle un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo capítulo. ¿Para qué quiero vivir con el corazón tan deshecho? ¿Para qué quiero una vida después de lo que me has hecho? En el próximo capítulo visitamos la escuela de Olacapato. Seguimos acompañando con la entrega de donaciones. El rally hace entrega de medicamentos a la posta sanitaria del poblado. Y como si todo esto fuera poco, conocemos una playa en la Puna salteña. Seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi amargo llorando. Seguí guitarra, seguí, prenda lo que me hiciste, prenda lo que me